aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias una vez más a nuestro Dios. Yo creo que todos los días viviremos agradecidos al Señor, porque cada mañana nos concede sus misericordias renovadas, ¿verdad? Su amor hacia cada uno de nosotros. Y es motivo suficiente para poder vivir agradecidos eternamente. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Padre bueno, santo, grande, eterno, Dios de dioses, único Dios verdadero. Señor, a ti nos postramos una vez más. Venimos ante ti, Señor, en esta mañana. Agradecidos, Dios mío, por tu grande amor y bondad. Agradecidos por tu grande misericordia derramada sobre nuestras vidas, Señor.
Cada día tu palabra dice que tú renuevas tus misericordias. Nuevas son tus misericordias para con cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Dios mío. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a sufrir todo lo que sufrió, para que nosotros no sufriéramos el castigo de nuestros pecados, sino que Él llevó el castigo de nuestros pecados sobre sus hombros y experimentó el quebranto, varón de dolores. Por su gracia, por tu gracia y por aquel sacrificio nosotros hemos sido salvados. Gracias, Señor. Gracias una vez más y nos concedes aún el privilegio de poder venir ante tu presencia y poder escuchar tu palabra, disponer nuestro corazón y exponernos a ella, Señor, para que puedas enseñarnos, corregirnos, exhortarnos, redarguirnos, consolarnos, Señor. Cada día, Dios mío, crecemos más y más conforme a tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. En las nubes pronto volverá, ese día gloria se será. Cristo el Salvador pronto regresará. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos concluyendo con el capítulo 25 de Mateo. En este capítulo nosotros habíamos visto y meditado en la parábola de las 10 vírgenes, de cómo el Señor, dando respuesta a la pregunta de los discípulos con respecto a cómo será el fin de los siglos, cuándo sucederán la destrucción del templo que Jesús les había predicho y cuándo sucederá o cómo sucederá la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tanto en el capítulo 24 como en este capítulo 25, el Señor muestra por medio de parábolas, específicamente en este capítulo 25, muestra por medio de parábolas cómo estaremos los hombres, ¿no?, previos durante la venida del Señor Jesucristo. Y en la parábola de las 10 vírgenes describe que al igual que como en el juicio de las naciones, como analizamos ayer, meditamos ayer, es que el mundo se dividirá en dos grupos, ¿no? En los fieles que serán arrebatados, que nos iremos con el Señor, y los que no quisieron saber nada del Señor, ¿no? Y los condenados, los que nunca quisieron recibir el amor de Dios. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes se divide en dos grupos, en las prudentes y en las insensatas. Las prudentes entran en el gozo del Señor, las insensatas se quedan fuera y son echadas en el lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Con respecto a la parábola de los talentos, también aquí vemos cómo el Señor va a premiar o va a galardonar nuestras obras, ¿no? Hicimos hincapié que las obras no salvan, sin embargo, las obras son evidencia de que somos nuevas criaturas. Entonces son importantes las obras, tanto como la fe, ¿verdad? Y con respecto al juicio de las naciones, vimos cómo el Señor vendrá y Él, aquí está detallando que Él mismo se sentará en el trono para juzgar a las naciones, ¿no? Él viene, se sentará en su trono de gloria y reunirá a todas las naciones y separará a las ovejas de los cabritos, ¿no? Dos grupos. Las ovejas que representan al pueblo de Dios, a los fieles de Jesucristo, a los lavados por la sangre de Cristo, y a los cabritos que representan a los rebeldes, a los que nunca quisieron acercarse a Dios, a los que nunca quisieron recibir del amor de Dios. Entonces también vemos aquí que Dios hace referencia nuevamente a las obras, ¿no? En este caso,
describe, ¿no? Describe cómo es el carácter de un cristiano, mas no da una ordenanza como muchas instituciones religiosas enseñan, que debe ser un requisito indispensable para entrar al cielo, el hacer estas obras. O sea, el dar de comer al pobre, el dar de beber al sediento, el dar cobija al forastero, ropa al desnudo, visitar al enfermo, al que está en la cárcel, ¿no? O sea, todo eso es muy importante, pero muchos lo han hecho doctrina de que haciendo esto nos ganaremos el cielo. No, la Biblia nos enseña que nosotros hacemos esto porque ya tenemos el cielo ganado, porque ya somos salvos. Y por lo tanto, por ese amor que hemos recibido de parte de Dios, nosotros también debemos ser recíprocos con nuestro prójimo, demostrando ese amor que hemos recibido de Dios, dándolo a nuestro prójimo, ¿no? Y bien, eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer en el capítulo 25 de Mateo. Hoy vamos a empezar el capítulo 26 y probablemente también lo desarrollemos en 3 partes, ¿no? Porque es un capítulo bastante extenso también. Y el día de hoy vamos a meditar en los versículos del 1 al 16. Leemos entonces Mateo 26, capítulos del 1 al 16. Complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Ahora sé que has cambiado todo en mí, me deleito en ti. Siempre me alientas y me das fuerzas cuando estoy sola. Bien, entonces Mateo inicia este capítulo diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Cuáles palabras Jesús acababa de decir?
Bueno, aquí Mateo ha registrado en los capítulos 24 y 25 eh, otro de los sermones más extensos, si podríamos decirlo así, que Jesús haya predicado, ¿no? Recordemos que uno de los sermones extensos que pudimos ver también en este mismo libro, en este mismo evangelio, fue el sermón de la montaña, ¿no? El sermón de las bienaventuranzas, en donde se abarcó el capítulo 5, 6 y 7, si no me equivoco. Aquí, en estos últimos dos capítulos que hemos leído, el 24 y 25, Jesús abarca temas escatológicos, ¿verdad? O sea, temas acerca del fin, acerca de su segunda venida, ¿no? Ahora, una vez terminadas estas enseñanzas que Jesús da a sus discípulos, estas profecías que Jesús entrega a sus discípulos, entonces Mateo dice, después de haber ya dicho todas estas palabras, le dice a sus discípulos, sigue conversando con los discípulos, y les dice, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Recordemos que la Pascua es la fiesta judía en donde se memora, ¿no? Se recuerda el día que Israel salió de la tierra de Egipto con gran poder y gloria, lógicamente, después de que el pueblo egipcio haya soportado 10 plagas, ¿no? 10 plagas, y justamente en el momento que estaban soportando la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, entonces esa es la circunstancia que Dios usa para que pueda sacar al pueblo, para que los egipcios y juntamente con el faraón digan, ya por fin váyanse, ya no quiero saber nada de ustedes, y salen, ¿no? Entonces recordemos que durante esa noche en la que el ángel de parte de Dios venía a matar a los primogénitos de los egipcios, Dios le había dado indicaciones a Moisés de que previamente tendrían que matar un cordero sin defecto, sin mancha, un cordero inmaculado, ¿no? Y la sangre de ese cordero con la sangre de ese cordero tenían que untar los marcos de sus puertas. Y de ese modo, el ángel que venía a matar a los primogénitos de Egipto no ingrese a los hogares de las casas de donde estaban pintados los marcos de las puertas con la sangre del cordero, ¿no? Es muy probable que algunos egipcios hayan entendido, porque de seguro que tendrían amistad con los israelitas, porque no todos los judíos, perdón, no todos los egipcios odiaban a los israelitas, ¿no? Porque vemos que durante esa noche también muchos egipcios salen con Israel de Egipto, porque entendieron, ¿no? Y se dieron cuenta del gran poder del Dios de los israelitas. Entonces, cómo Dios, nuestro Dios, el Dios de los israelitas, había sometido a los dioses egipcios, ¿no es cierto? Entonces muchos egipcios fueron convencidos del gran poder de Dios y salieron junto con los israelitas. Entonces, esa noche Dios le dijo a Moisés que deben celebrar una cena, ¿no? Preparar panes sin levadura, comerlo con hierbas amargas, ¿no? Durante esa noche de Pascua, y previo pues a la salida de Israel de la tierra de Egipto. Muy bien, esa fiesta se celebraba todos los, si no me equivoco, los primeros días del año, ¿no? Entonces, a esto se le llama la fiesta de la Pascua, ¿no? Y entonces ya en los tiempos del Señor Jesucristo todavía se celebraba, ¿no? Como ley, y Jesús, pues él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a darle cumplimiento, aunque esta noche de Pascua, que se acercaba dentro de 2 días, a la que Jesús refiere, prácticamente marcaría el fin de la Pascua de la ley, ¿no? En la que se mataría un cordero
¿no? En la Pascua se mataba un cordero. eh, Ahora Jesús, él iba a ser el cordero inmolado, el cordero que iba a reemplazar a todos los animales. Es que la sangre de los animales no alcanzaba para borrar los pecados, solamente de alguna manera cubría los pecados, pero no borraba, no quitaba los pecados del hombre. Solamente la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que vino a limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Iba a ser sacrificado en esta Pascua. Entonces, les advierte nuevamente a sus discípulos, ¿no? No sé si esta es la última vez, probablemente, aunque no, vamos a ver más adelante que en la cena Jesús vuelve a hablar acerca de este sacrificio. Pero estamos ya a pocos días de que nuestro Señor Jesucristo sea sacrificado, ¿no? Entregado en la cruz. Entonces Él le dice a sus discípulos, dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Miren, toda la cúpula, toda la élite religiosa en ese tiempo, desde el sumo sacerdote, y esto es lo que bueno, decía ayer un hermano, un amigo, me decía, no nos debe sorprender las artimañas de Satanás, nosotros ya sabemos cómo él actúa, ¿verdad? Y sino que aquí lo que quiero resaltar es que el sumo sacerdote de Jerusalén, de quien se esperaba que sea el pastor de Israel, el pastor por lo menos de Jerusalén, ¿no? El que debería ser el representante de Dios ante el pueblo y a la vez el representante del pueblo ante Dios. Estaba aquí confabulando con los demás para matar a Jesús. Miren el grado de ceguera que había en estos hombres. En un hombre principal como un sumo sacerdote, en el que se supone que él conoce las Escrituras, el que está lleno del Espíritu Santo y que debería hace tiempo haber reconocido que Jesús era el Mesías. Pero no, estaba ciego, ¿no? Esa es la condición del hombre, que aunque ejerza algún cargo religioso o que esté en los grandes altares de los grandes templos predicando, eso no garantiza. Si no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, entonces lamentablemente este hombre será siempre un falso, ¿no? Y aquí estamos viendo a este sumo sacerdote confabulando para matar a Jesús con razón. Con razón Jesucristo muchas veces decía de Israel, este pueblo vaga como ovejas sin pastor. Porque los pastores, los líderes que deberían estar cuidando de las ovejas, lo único que hacían era aprovecharse de las ovejas, ¿no? Aprovecharse de la lana de las ovejas, beneficiarse a ellos mismos, como lamentablemente está sucediendo hoy en día también con muchos, entre comillas, líderes religiosos. El sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, miren, el Sanedrín, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y matarlo. Pero miren aquí, supuestamente esta es una decisión ética, ¿no? En la que tenían cuidado de no hacer escándalo en una fiesta tan solemne, tan religiosa, ¿no? Tan digna, entre comillas, para ellos, ¿no? Ellos decían, no, durante la fiesta no, para que no se haga alboroto en el pueblo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es el origen de esta decisión? Pues aquí no hay una intención ética o un cuidado, ¿no? Miren, ¿sabe qué? Vamos a celebrar la fiesta de la Pascua y no queremos que haya escándalo, ¿no? Porque imagínense, en plena fiesta tener que matar a un hombre, ¿no? Y a un hombre tan reconocido como Jesús. No.
Tengamos cuidado, hay que tener cuidado con el pueblo. Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito. Pero ¿saben qué? Estaba planificado desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo tendría que ser sacrificado el día de la Pascua, porque Él iba a reemplazar al cordero que comúnmente se mataba para la remisión de pecados, que una vez al año se mataba en el altar, ¿no? Y se ofrecía como sacrificio para remisión de los pecados de todo el pueblo. Entonces, a Satanás no le convenía que suceda eso. Él iba a mover todos sus tentáculos para tratar de evitar eso. Él quiere matar a Jesús, le quiere morder el talón de Jesús, ¿verdad? Como estaba profetizado desde Génesis, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando se da cuenta que va a ser en la Pascua, no dice, no, que no se haga en la Pascua, porque eso significa que si muere en la Pascua, entonces el sacrificio está siendo perfecto para la salvación del mundo, para la redención de los pecados. Entonces, Satanás, por medio de sus seguidores, los fariseos, los principales sacerdotes, los ancianos, el mismo sumo sacerdote de ese tiempo, siervos de Satanás, decían no, que no suceda en la fiesta. No tiene que ser perfecto el sacrificio. No tiene que ser perfecta la muerte de Jesucristo. No, tenemos que hacerlo otro día. Pero sabemos que cuando Dios decide algo y ha planificado algo, nada, ni las puertas del infierno, nada va a hacer cambiar los planes de Dios. Amén. Jesús tendría que morir en la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual. A partir del versículo 26 vemos ahora una historia en donde Jesús se va a Betania, a casa de Simón el leproso. Lógicamente ya no estaba leproso, sino se quedó con ese apodo porque probablemente haya sido uno de los tantos leprosos que Jesús sanó, ¿no? Vemos, por ejemplo, no lo ha registrado Mateo, pero lo vamos a ver en los otros evangelios, cómo 10 leprosos vienen a Jesús y se acercan, o sea, y desde lejos empiezan a pedirle ayuda a Jesús. Jesús sana a los 10 y les dice, vayan, preséntense al sacerdote para que él certifique que ustedes ya están sanos de la enfermedad, de la lepra. Y en uno de los evangelios dice que uno de ellos regresa, en otro evangelio dice que 2 de ellos regresan a agradecerle a Jesús, al Señor, por el milagro. Los demás, malagradecidos, se van, ¿no? Como solemos hacer siempre. Entonces, uno de estos leprosos vuelve a agradecerle al Señor, ¿no? Entonces, probablemente así ha sido sanado este leproso, este Simón leproso. No sabemos a ciencia cierta si era uno de esos 10 o no. El asunto es que este Simón, que vivía en Betania, era leproso, a quien Jesús había sanado. Ahora, hay algunos comentaristas que relacionan a este Simón con Lázaro, el amigo de Jesús, ¿no? Que probablemente sea él, ¿no? Coinciden en que viven en Betania. Betania pues era el lugar donde estaba la casa de Lázaro, María y Marta, los hermanos, ¿no? Los 3 hermanos, y ellos eran muy amigos de Jesús. Y Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, él no se quedaba en Jerusalén, salía de Jerusalén y se iba a Betania, y allí él se hospedaba siempre. Siempre llegaba a la casa de María, Marta y Lázaro. Entonces ahora aquí Jesús está en Jerusalén, luego sale de Jerusalén y se va a Betania y llega a la casa de este Simón el leproso, ¿no? Entonces podría ser, cabe la posibilidad de que sea el mismo Lázaro. Entonces, estando en la casa de Simón el leproso, dice la Escritura, versículo 7, viene a él una mujer con un vaso de alabastro, ¿no? De perfume de gran precio.
y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. ¿Mm? Un vaso de alabastro. El alabastro era una digamos así, algo parecido a la arcilla, ¿no? Con las que hacían frascos. Y este material era bastante caro. No era, o sea, era un recipiente bastante especial. Se hacían recipientes, los recipientes de alabastros eran muy especiales, capaces de poder contener y preservar los perfumes más caros. Y en este caso, el perfume eh, era de nardo puro. Eso lo vamos a ver en los otros evangelios, ¿no? Que detallan más con respecto a este perfume. Y que el precio de este perfume equivaldría a 300 denarios, 300 días de trabajo. Miren el alto precio que tenía este perfume, ¿no? Entonces, esta mujer llega a esa casa, ¿no? Estando en la casa de Simón, eh, que quiebra este vaso de alabastro, este frasco de alabastro, y el perfume carísimo lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Al ver esto, los discípulos se enojaron. En sí, el que se enojó fue Judas, y eso lo detalla Juan, ¿no? Acá Mateo no detalla quién, pero él generaliza, ¿no? Dice, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué se está desperdiciando tanto este perfume? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, ¿no? Judas, que era el que se molestó, él tenía entendido, él era entendido en las finanzas, ¿no? Él era el que estaba a cargo de las finanzas, el movimiento financiero del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces él dice, se pudo haber vendido. Miren la idea, ¿cómo podemos decir? La sugerencia, ¿no? La alturada sugerencia de Judas, ¿no? Pero esto podíamos haberlo vendido a gran precio y haberlo dado a los pobres, ¿no? O sea, este hombre pues trataba de impresionar, ¿no? A los demás y al mismo Señor Jesucristo. Pero sabemos cuál era la intención de Judas, ¿no? Él quería sustraer. Si vendían a gran precio, él veía, aquí hay un buen porcentaje de la cual yo me puedo ganar. Y no solamente eso, sino también robar, porque esa era la intención de Judas. Y entendiendo Jesús esto, le dice a los discípulos, ¿por qué molestan a esta mujer? Si ha hecho una cosa muy buena conmigo, una obra muy buena conmigo. Además, a los pobres siempre los tendré con ustedes. Miren, la gran farsa que muchas veces nos comemos. Bueno, me voy a sacar, hermanos, perdónenme, no me voy a incluir aquí, porque ya estoy un poquito grandecito como para comerme este cuento. Cuando empieza un político a hacer su campaña electoral, ¿no? Y voy a trabajar por los pobres para que la pobreza disminuya, para desaparecer la pobreza. Mi misión es que no haya pobres en un país rico. ¿Cuántos han caído en esta mentira, verdad? Cuando escuchemos algo así, hermanos, no nos traguemos ese cuento. Ya maduremos, crezcamos, hermanos. La Biblia dice que pobres van a haber siempre. La pobreza no se va a acabar. Mientras dure este sistema de gobierno, ¿no? Donde Satanás está prácticamente gobernando todo este sistema mundial. Los pobres no se van a terminar. ¿Por qué? Porque por la mala administración del hombre o por la misma crisis mundial. No, simplemente porque Dios lo dijo. Así que no hay fórmula. No existirá fórmula humana para terminar con la pobreza en el mundo. Simplemente ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Pobres siempre va a haber. Los pobres siempre van a estar con ustedes.
pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, Jesús se está refiriendo a su presencia física, ¿no? Humana. A mí no siempre me tendréis, porque vamos a leer en este mismo libro, al final, que Jesús le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días. Y entonces esto podría traer contradicción para aquellos que buscan carnecitas, ¿verdad? Para poder contradecir la palabra de Dios. Bueno, aquí Jesús se está refiriendo a su cuerpo, ¿no? A su presencia física, humana. Dice, a mí no siempre me tendréis. A los pobres, ustedes todo el tiempo van a tener pobres a su alrededor, a quienes ustedes puedan atender. Pero a mí no siempre me van a tener. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Miren, hermanos, adelantándonos un poquito, sabemos que Jesús fue crucificado un viernes por la mañana, ¿verdad? Entonces, José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea y Nicodemo, que eran discípulos de Jesús de manera encubierta, porque ellos eran fariseos, ¿no? Entonces no era la hora de poder enfrentar todavía a los fariseos abiertamente. Entonces ellos van y piden el cuerpo de Jesús porque ya se acercaba las 6 de la tarde. 6 de la tarde del día viernes empieza el día de reposo, ¿no? Entonces ya estaban acercándose a la hora. Ellos van y piden el cuerpo a Pilatos. Pilatos se los concede y José tenía una tumba nueva que no se había usado todavía y allí sepulta al Señor Jesús sobre la hora, así, corriendo. No hubo tiempo para hacerle un cortejo fúnebre al Señor. No hubo tiempo para hacerle un velatorio digno al Señor, como hoy en día se suele hacer, y como en esos tiempos se solía hacer, que no eran de 2 o 3 días. Precisamente estas especias, por ejemplo la mirra, ¿no? Se usaba para embalsamar los cuerpos muertos, con el fin de que esos cuerpos puedan durar sin oler mal, porque ya sabemos que un cuerpo muerto ya empieza a descomponerse, le pongas lo que le pongas, pero sin embargo hay ciertas especias que, o ciertos químicos que al inocular al cuerpo puede todavía aguantar un poco, ¿verdad? La putrefacción. Bueno, en ese tiempo embalsamaban a los muertos con mirra y con ciertas especias para tenerlos unos 2, 3 o hasta casi una semana. Tenían el cuerpo allí velando porque pues algún familiar que vivía lejos en ese tiempo no podía coger un avión y venir inmediatamente, ¿no? Allá los viajes eran pues duraderos, entonces hacían que el cuerpo lo embalsamaban de tal manera de que el cuerpo pueda soportar por lo menos algunos días, y durante esos días pues se daba un velatorio, ¿no? a sus muertos. Para Jesús no hubo tiempo para eso, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes. Nadie veló su cuerpo, nadie se sentó alrededor de su cuerpo a recordar, no. Sobre la hora, sobre la marcha, tuvieron que bajar el cuerpo de la cruz, ponerlo en la sepultura, cerrar la sepultura, porque ya se acercaba el día de descanso, el día de reposo. Entonces, hermanos, por eso Jesús dijo, anticipando, diciendo, prácticamente en otras palabras, le está diciendo, miren, cuando yo muera no va a haber tiempo de que me unjan con perfume, que me embalsamasen, no va a haber tiempo para que me preparen para la sepultura, no va a haber tiempo. Así es que esta mujer se está anticipando, lo está haciendo antes de que muera. Ya me está ungiendo, ya me está preparando para mi sepultura. Por eso es que Jesús dijo eso. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio,
En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, no hay lugar donde no se hable de este evento, ¿no? En donde el Señor tuvo que ser preparado para la sepultura. Es que por defecto, si vamos a hablar de la sepultura del Señor Jesucristo, entonces vamos a tener que referirnos a que todo cuerpo antes de ser sepultado tenía que ser embalsamado, tenía que ser preparado, tenía que ser ungido con ciertas especias, ¿no? Pero el Señor no fue posible de su muerte a la sepultura, pero sí cuando estaba vivo, unos 2 días antes, ¿no? Una mujer viene a ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí Mateo nos detalla con respecto a esta mujer. En los otros evangelios vamos a ver más detalles con respecto a quién era esta mujer, o por qué vino esta mujer, qué dijeron de esta mujer y tantas cosas, ¿verdad? Que lo vamos a ver a más a detalle en los siguientes evangelios. Pero lo que debemos entender aquí es que esta mujer estaba preparando el cuerpo de Jesús, estaba ungiendo el cuerpo de Jesús para su sepultura. Es una, digamos así, también esta unción, este ungimiento de esta mujer, el derramar ese perfume delante del Señor Jesucristo, también es un tipo de nuestra adoración al Señor. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros clamamos al Señor, cuando le cantamos, cuando nos postramos ante su presencia y derramamos nuestra alma delante del Señor, ¿verdad? Es aquel perfume. Dice la Escritura que nuestras oraciones suben delante del Señor como un olor fragante ante su presencia, cuando nosotros adoramos al Señor. Pues son las oraciones que agradan al Señor, que suben como un perfume agradable ante su presencia, ¿verdad? Entonces también aquí, y miren, esta mujer no tuvo reparos, no fue mezquina en ofrecerle lo mejor de lo mejor. Hermanos, al Señor nuestra adoración tiene que ser la mejor adoración posible que podamos entregar. Tenemos que venir hacia Él con corazones sinceros. Tenemos que venir ante su presencia con manos limpias, manos santas. Ahora, lógicamente nosotros sabemos que pecamos constantemente y cada vez que venimos al Señor siempre vamos a venir con las manos manchadas, pero tenemos que pedirle perdón siempre al Señor. Tenemos que venir con un corazón humillado ante Él, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que somos pecadores. Es un corazón sincero lo que el Señor quiere, no un corazón hipócrita, no un corazón que viene ante su presencia y le dice: Señor, yo ayuno tantos días, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu sierva, y con los hijos de Dios nadie se mete. Es una oración que se me ocurrió ahorita, ¿no? O sea, ese tipo de oraciones: Señor, yo te reclamo, Señor, tu palabra dice que tú has prometido y tienes que cumplir, Señor, y no aceptamos un no por respuesta, Dios mío, tú tienes que cumplir tus promesas. Oraciones que exigen al Señor. A Dios no le agrada eso, hermanos. A Dios le agrada que vengamos con un corazón humilde. Dice la palabra del Señor: a un corazón humilde Dios recibe. Pero un corazón altivo, un corazón reclamón, Dios lo va a rechazar. Y ahora, muchos pueden decir: yo le reclamé al Señor y el Señor me dio. Y muestran las evidencias. Miren, esto es lo que el Señor me... Porque yo le pedí, yo le exigí al Señor. Yo le dije: Señor, yo tengo fe. Mi fe va a mover tu mano, Señor. ¿No? Bueno, si ha sucedido, hay que saber por qué ha sucedido. Pero no es porque Dios, sí, ya, tienes razón, ya, te voy a hacer caso, sí, lo voy a atender porque
no voy a hacer que me siga, ya me va a faltar el respeto. Como a veces los padres, ¿verdad? A sus hijos le dan lo que les piden, lo que les exigen, porque ya le tienen miedo a sus hijos, ¿no? Ya se ponen exigentes los hijos, ya se ponen, hacen su pataleta, y para evitar la vergüenza, para evitar la afrenta, ya, hijito, toma, ya cállate. Y muchos creen que Dios actúa así. Hay que hacerle pataleta a Dios para que responda, porque si no, Dios va a responder cuando Él quiere. Bueno, de eso se trata, que Dios responda cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Que muchas veces no sabemos esperar. No sabemos esperar en la voluntad del Señor. Y nos ponemos exigentes en nuestras oraciones. Y le reclamamos al Señor. Ese tipo de oraciones, hermanos, Dios las rechaza. Ese tipo de oraciones a Dios no le agradan. Si queremos que nuestras oraciones suban como este perfume caro delante del Señor, en las que, imagínense al Señor Jesucristo en ese momento cuando, aquí específicamente dice que lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad? Y empieza a... ¡Wow! ¿No? ¿Quién no se deleita cuando percibe un olor de un perfume, ¿no? Y sobre todo esos perfumes caros, ¿no? En donde la esencia pues es tan fuerte y uno, wow, ¿no? Bueno, si nuestras oraciones son sinceras delante del Señor y humildes delante del Señor, reconociendo su grandeza y sometiéndonos a su voluntad, ¿no? El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, nos dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empiecen adorándole al Señor. No vengan con un espíritu altanero y reclamón. Humíllense delante del Señor y díganle, Santo, tú eres Dios Todopoderoso. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. No se haga lo que yo quiero. Ni el mismo Señor Jesucristo, y lo vamos a leer más adelante, se atrevió. Si en un momento le dijo, Señor, haz que pase de mí esta copa, pero después dijo, no, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos exigentes al Señor? Oh, ¿por qué derramaron ese perfume? Saltó Pedro, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Tantos pobres que tenemos y podemos dar de comer a los pobres. A veces actuamos así también. Como que estamos diciendo que Dios se equivoca. No, te equivocaste, Señor. Las cosas no son así, Señor. Tu palabra dice así. Como si el Señor se hubiese olvidado su palabra, ¿no? Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Arrepintámonos, hermanos. Si hemos estado actuando así, pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor. Versículo 14. Judas ofrece entregar al Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Se molestó Judas? Quizás. ¿Se avergonzó? No creo. Pero sí, de repente se enojó. No he podido sacar provecho de este perfume, ¿no? Se hubiese vendido en tanto y aquí hubiese sacado algo para mí. Pero ya Satanás había entrado en el corazón de Judas. Vemos aquí a un endemoniado más. Por eso que cuando se dice de los endemoniados, generalmente uno dice un endemoniado y inmediatamente relacionamos con uno que se contorsiona, que empieza a gritar con voces que parece que no es su voz y empiezan a derramar espuma sobre la boca y los ojos se desorbitan, ¿no? Y bueno, nos han pintado siempre una imagen de un endemoniado así, pero los endemoniados por lo general no se presentan así. Por ejemplo, Judas, aquí ya vemos que Satanás empieza a tomar control de su vida. En otros pasajes vamos a encontrar, y Satanás entró en el corazón de Judas, ¿no?
Y aquí ya Judas estaba actuando bajo el dominio de Satanás, definitivamente. Y este que andaba con Jesús se va a los principales sacerdotes y les dice, ¿cómo es la nuez? ¿Cuánto hay? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me ofrecen a cambio de mi maestro? Yo se los puedo entregar. ¿Mm? ¿Cuánto me dan? Wow, a veces leemos este pasaje y decimos, ¿qué tal Judas? ¿Mm? ¿Cómo se atrevió a tanto? ¿No? Por 30 monedas de plata. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo y por menos. Pongámonos a analizar, hermanos, ¿cuántas veces le damos la espalda al Señor y preferimos, por ejemplo, poner en primer lugar, no sé, cosas materiales? Recuerdo, estaba pastoreando en Las Begonias y visitaba una familia que habían dejado de asistir, ¿no? Les estamos extrañando. ¿Cuál es el motivo por el cual ya no van? No, es que lo que pasa es que no hay quien cuide la casa. No, si yo me voy, la casa se queda sola. Y están entrando ladrones aquí. Bueno, en ese tiempo, en esas zonas, las casas pues recién estaban levantándose, eran material de esteras, ¿no? Triple A. Pero tenían sus televisores, ¿no? Tenían sus cositas. No, no hay quien cuide las cosas, no hay quien cuide la casa. Por menos le damos la espalda al Señor, por un televisor, por una casa, ¿no? Y así muchas veces ponemos, ¿no? Reemplazamos a nuestro Dios en nuestro corazón, preferimos darle el primer lugar a otras cosas, ¿no? Y aquí no nos admiremos, sí, Judas fue un gran traidor, pero mirémonos al espejo también. ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? ¿No? ¿Qué me pueden dar? Yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Desde entonces Judas comenzó a ver el momento, en qué momento le entrego. Y ahí estaba, y caminaba con Jesús, y seguía con Jesús. Pero ahora ya su corazón ya se había abiertamente manifestado frente a los enemigos de Jesús, ¿no? Yo soy uno de ustedes, no se preocupen. Yo en cualquier momento les puedo entregar al Señor. ¿Cuánto me dan? Y ya le dieron el dinero. Ya le dieron el dinero. Solamente es cuestión de horas, es cuestión de minutos, tal vez, para que este hombre entregue a Jesucristo, tal y como él mismo lo había predicho. O sea que no le sorprendería a Jesús algo así. Simplemente tendría que cumplirse lo que ya estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de seguir traicionando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Perdónanos, Dios mío, si muchas veces nuestras oraciones han sido manifestaciones de orgullo. Han sido evidencias de un corazón orgulloso, enaltecido. Perdónanos, Dios mío, si en algún momento hemos osado reclamarte algo y tratando de
de hacerte recordar las cosas, Señor. Perdónanos. Nosotros somos los que nos olvidamos con quién estamos tratando, a quién estamos sirviendo. Y Dios mío, si hasta ahora no nos ha acontecido nada, es porque tu misericordia ha sido tan grande con nosotros. Porque hace rato ya nos hubieses extinguido. Pero has preferido amarnos. En vez de castigarnos, has preferido amarnos. Has preferido librarnos de la condenación. Y hoy estamos aquí delante de ti, postrados, Señor. Gracias por amarnos más de lo que merecemos. Es más, ni siquiera merecemos que nos ames un poco. Pero ¿cómo evitar, Señor, que nos ames tanto si esa es tu naturaleza? ¿Cómo impedir que nos ames tanto, Señor, si así eres tú? Amas demasiado. Así es tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Que a pesar de que nosotros te fallamos, a pesar de que nosotros pecamos contra ti, tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel, Señor. Y gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por ser nuestro Dios, misericordioso. Solamente así, Señor, podemos nosotros alcanzar tu gracia por misericordia. Por misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y a la vez también te pedimos una vez más, Señor, por nuestros hermanos que están pasando alguna crisis, por nuestros hermanos que estén pasando tal vez por algún momento difícil en su vida, alguna prueba. Señor, tu palabra nos enseña de que debemos nosotros confiar. Debemos siempre poner nuestra confianza en ti. Que así como tú has empezado la buena obra en nosotros, serás fiel al completarla. Eso es lo que necesitamos, Señor. Que nos brindes la capacidad de poder confiar. O darnos cuenta, Señor, de que debemos confiar. Padre amado, trae esa fortaleza al corazón de mis hermanos que están pasando por diversas pruebas. Que sus corazones se mantengan firmes, Señor, y sus esperanzas intactas, Dios mío, sabiendo que tú obrarás en cualquier momento. Sabiendo, Señor, de que tú tomarás determinaciones con respecto a nuestras pruebas. Y tenemos que estar preparados para cualquiera de las situaciones que tú, Señor, hayas decidido. O levantar de esa prueba, o también promover a aquella persona, Señor. Pero Dios está en tu voluntad. Eres tú el que decide, Señor. Pero mientras tanto, Señor amado, estamos en esta tierra y en este mundo tendremos aflicción. Y debemos confiar que tú has vencido al mundo. Y Señor amado, trae fortaleza a mis hermanos. Trae fortaleza porque tú has vencido. Tú has vencido, Señor. Trae fortaleza a mis hermanos, Señor, que están pasando por diversas pruebas. Amado Dios, también te rogamos por nuestros pastores. Como cada día, Señor, renueva nuestras fuerzas también, Señor, para seguir clamándote y pidiéndote por nuestros pastores. Dios mío, cada uno de los que estamos unidos durante este momento o durante todo el día, Señor, tienen sus pastores. Y elevamos nuestro clamor en favor de ellos, Señor, en esta hora. Pidiéndote, rogándote, Señor, que tú seas propicio con cada uno de mis hermanos y que puedas renovar sus fuerzas, puedas renovar, Señor, sus corazones, puedas obrar conforme a tu voluntad, Señor, en ellos. Señor Dios Todopoderoso,
concede salud física, salud espiritual, sabiduría de lo alto. Que tu Espíritu Santo los llene cada día más y más, Señor. Es nuestra oración por ellos, Padre bueno. También te pedimos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente, Señor, y siempre estaremos pidiéndote que tú puedas obrar en sus vidas, en sus corazones, para que sepan gobernar, Señor, para que tengan la sabiduría de poder conducir a una nación, Señor. No es para menos, no es para menos, Señor. Ayuda, Señor amado. Ayuda, Padre Santo, a cada autoridad. Ten misericordia de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento. Es lo que necesitan. Arrepentirse, pedirte perdón de sus pecados y empezar a vivir una vida que a ti te agrada y puedan recibir sabiduría de lo alto, Señor. Es nuestra oración por ellos, Señor. Y por mis hermanos, Señor, que nos acompañan día a día. Sea tu gracia sobre sus vidas. Tu misericordia llena de ti, Señor, cada día sobre sus vidas. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabanzas a tu honor, un sacrificio de gratitud. Agradecido a nuestro Dios, hermanos, cada día y también a cada uno de ustedes. Estimada prima Azucena Loli, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Saludos también a Dilmer, sabemos que siempre los dos están pendientes del inicio de este devocional diario. Dios bendiga. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, mamá. Dios te siga dando fuerzas cada día. Hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga, hermana. Merian Cuba, gracias por acompañarnos. Sarela Torres Santillán, bendiciones. Shirley Aguirre, gracias, hermana, por acompañarnos. Ruth Ramos, hermana, qué gusto, gracias por acompañarnos. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones. Carlos Augusto Alburqueque, estimado hermano, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Pascualina Jara, hermana Pascualina, qué gusto, Dios bendiga. Nuestros hermanos del norte, de Talara. Saludos a todos nuestros hermanos allá. Es un gozo, hermanos. No sé si por aquí también hay alguien. Espero que, para no... Amén. Bien, hermanos, agradecido a Dios por este tiempo, por su palabra. Y mañana es domingo. Mañana también, como todos los sábados y domingos, nuestras transmisiones es a las 7 de la mañana. Así es que si Dios lo permite, así nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana para que sigamos edificándonos en la palabra del Señor. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, estimados hermanos.